El sudor le ardía en los ojos a mi abuelo, pero no era por el sol. Eran cuatro sombras que cortaron la luz de la entrada del taller, proyectando figuras alargadas sobre el suelo de cemento manchado de aceite. No hubo gritos, ni sirenas, ni el frío metal de una pistola golpeando la mesa. Solo el silencio pesado de quienes se saben superiores en número y el zumbido eléctrico de una pulidora que mi abuelo se negó a apagar. El calor en el norte de México a las 3 de la tarde no perdona. Es un mazo que te aplasta el pecho. Y esos hombres creyeron que ese sopor era su mejor aliado. Creyeron que el ruido de las máquinas de un viejo mecánico de 70 años sería el telón perfecto para un crimen rápido. Pero cometieron un error técnico que les costaría la piel. Olvidaron que en la penumbra de las estanterías de motores, algo mucho más antiguo y letal que el acero los estaba pesando. Don Silverio, mi abuelo, no dejó de apretar la pieza de metal contra el disco abrasivo. Las chispas naranjas saltaban, iluminando por instantes su rostro surcado de arrugas, mientras los cuatro tipos se distribuían estratégicamente. No eran aficionados. Se movieron como lobos, rodeando el banco de trabajo, cerrando las salidas. El líder, un tipo de cuello ancho y manos llenas de grasa que no era suya, se adelantó con una sonrisa torcida. No necesitaba un arma para someter a un anciano, o eso pensaba él. Lo que no veía, lo que ninguno de ellos detectó en su arrogancia, fue el brillo ámbar que se encendió detrás de una hilera de transmisiones oxidadas. Allí, fundido con la oscuridad, estaba Hércules, un fila brasileño de 65 kilos de puro instinto. Esta raza no es como las demás. El fila posee lo que los criadores llaman ojeriza, una aversión natural y profunda hacia los extraños que no requiere entrenamiento. Viene grabada en su ADN desde que protegían las fronteras de las haciendas contra jaguares y fugitivos. Hércules no ladró. Un fila que ladra es un perro que advierte, y él no quería advertir, quería ejecutar. Su sistema nervioso estaba procesando la amenaza con una calma aterradora. Su ritmo cardíaco apenas subía, mientras sus músculos se tensaban bajo una piel suelta y gruesa, diseñada evolutivamente para que, si un enemigo lo muerde, el perro pueda girar sobre su propio eje y contraatacar sin que sus órganos vitales sean alcanzados. El tipo del cuello ancho puso una mano pesada sobre el hombro de mi abuelo. El ruido de la pulidora murió de golpe cuando Silverio soltó el gatillo. El silencio que siguió fue más violento que cualquier disparo. «Viejo, no queremos problemas. Solo lo que hay en la caja fuerte del fondo», dijo el líder. Su voz era un susurro áspero que olía a tabaco barato y malas intenciones. «Somos 4. Tú eres 1. Saca las llaves y quizás llegues a la cena». Los otros 3 rieron por lo bajo, acortando la distancia. Uno de ellos pateó una caja de herramientas. El estrépito del metal contra el suelo resonó como un trueno en el taller cerrado. Estaban a menos de 2 metros de mi abuelo. Lo tenían cercado. La vulnerabilidad de Silverio era absoluta a los ojos de cualquier humano. Un hombre mayor contra 4 criminales jóvenes y robustos. Pero el ángulo de visión de los invasores era limitado. Estaban tan concentrados en la presa evidente que no notaron cómo la sombra más densa del rincón se había desplazado. Hércules se movía con una ligereza imposible para su tamaño. No caminaba, fluía. Sus almohadillas no hacían ruido sobre el concreto. Ya no estaba en el rincón. Ahora estaba detrás del cuarto hombre, el que vigilaba la puerta trasera. El perro no atacó de inmediato. Observaba. Analizaba quién era la mayor amenaza para su amo. Su instinto le decía que el grupo dependía del líder, pero su estrategia era el aislamiento. El fila es un cazador de agarre. Su mordida puede ejercer una presión superior a los 300 psi, suficiente para destrozar el cúbito y el radio de un brazo humano en un segundo. El calor se volvió sofocante. Una gota de sudor rodó por la sien de mi abuelo, quien finalmente levantó la mirada. No había miedo en sus ojos, solo una especie de lástima gélida. «Ustedes no entienden», susurró Silverio, su voz firme pese a la presión en su hombro. «No me están rodeando a mí». «Ah, ¿no? ¿Y a quién entonces, viejo loco?», se mofó el segundo hombre, sacando una navaja automática que saltó con un chasquido metálico. En ese preciso instante, la temperatura del taller pareció bajar 10 grados. El hombre de la navaja sintió un aliento caliente y pesado en la parte posterior de su muslo.
Un olor a animal salvaje y tierra mojada inundó sus fosas nasales. Antes de que pudiera girar la cabeza, antes de que el líder pudiera aumentar la presión sobre el hombro de mi abuelo, el aire fue rasgado por un sonido que no era un ladrido, sino un rugido gutural que vibró en las paredes de lámina del taller. El error de los 4 hombres no fue entrar al taller. Fue creer que el silencio del perro significaba sumisión. No sabían que el fila no ataca por miedo, sino por jurisdicción. Y ese taller, cada mancha de aceite y cada herramienta, era territorio sagrado. La cañada acababa de empezar, y ellos eran los únicos que no sabían que ya estaban atrapados en la mandíbula del destino. El caos no estalló con un grito, sino con el sonido de carne siendo triturada. El hombre de la navaja, el que estaba más cerca de mi abuelo, ni siquiera tuvo tiempo de cerrar la mano. Hércules no saltó como un perro de ataque deportivo. Se lanzó con la eficiencia de un depredador de emboscada. Su mandíbula se cerró sobre el antebrazo del tipo, justo por encima de la muñeca. Se escuchó un crack seco, el sonido inconfundible del hueso cediendo ante una presión de 330 sí. El grito del hombre fue un alarido desgarrador que rebotó en las paredes de lámina, pero Hércules no lo soltó. Utilizó su peso para derribarlo, sacudiendo la cabeza con esa técnica ancestral de los molosos diseñada para desgarrar tendones. Los otros 3 se quedaron paralizados por un segundo eterno. La superioridad numérica se evaporó en el instante en que vieron a una masa de 60 kilos de músculo y furia negra inmovilizando a su compañero. «¡Maldita sea! ¡Mátalo! ¡Mata a ese perro!», rugió el líder, retrocediendo y soltando el hombro de mi abuelo para buscar algo en su cintura. Fue entonces cuando ocurrió el pivote de falsa seguridad. El tercer invasor, un tipo flaco pero fibroso, sacó un tubo de acero de un estante y descargó un golpe brutal sobre el lomo de Hércules. El metal impactó con un sonido sordo. El perro soltó al primer hombre y se tambaleó. Los invasores sonrieron. Creyeron que el golpe lo había quebrado, que era solo un animal que podía ser sometido por la fuerza bruta. El tipo del tubo levantó el arma para el golpe de gracia, confiado en que el perro estaba aturdido. Pero el fila brasileño tiene una estructura ósea y una piel suelta, que lo hace casi inmune a los golpes contundentes en zonas no vitales. Hércules no estaba herido, estaba calculando. Mientras el agresor bajaba el tubo por segunda vez, el perro realizó un movimiento técnico que solo un fila puro puede ejecutar. Giró sobre su propio pellejo. Antes de que el tubo tocara su pelaje, Hércules ya estaba en el aire, pero esta vez no fue a por el brazo. Fue a por el centro de gravedad. El impacto del perro contra el pecho del hombre del tubo fue como el choque de un vehículo a baja velocidad. Lo lanzó 3 metros atrás, contra una hilera de estantes cargados de culatas de motor. El estruendo de los metales cayendo sobre el hombre fue ensordecedor. ¡Atrás! ¡He dicho que atrás! El líder finalmente sacó una pistola, pero sus manos temblaban tanto que el cañón bailaba en el aire caliente. Mi abuelo, con la calma de quien ha visto 1000 tormentas, ni siquiera se movió de su banco de trabajo. Hércules se interpuso entre el arma y Silverio. El perro bajó el centro de gravedad, sus patas delanteras se abrieron y un gruñido que parecía venir de las profundidades de la tierra hizo vibrar el suelo de cemento. El líder del grupo, el macho alfa, que hace 5 minutos se sentía dueño de la vida de un anciano, ahora sudaba frío. Tenía el arma, sí, pero sabía que en los 3 metros que los separaban, el fila llegaría a su garganta antes de que él pudiera alinear la mira. El cuarto hombre, el que vigilaba la puerta, intentó escapar. Corrió hacia la salida, pero cometió el error de darle la espalda a un animal que caza por instinto de persecución. Hércules lo alcanzó en 3 zancadas. No lo mordió para matar, lo fijó. Le clavó los colmillos en el gemelo de la pierna izquierda y lo arrastró de regreso al centro del taller como si fuera un saco de basura. Ahora el escenario era distinto. 2 hombres en el suelo aullando de dolor, uno sepultado bajo piezas de hierro y el líder con una pistola inútil, rodeado por el silencio de mi abuelo y la mirada fija, hipnótica y letal de Hércules. La falsa seguridad de los invasores se había convertido en una trampa mortal. Habían entrado creyendo que eran 4 contra 1, pero ahora se daban cuenta de la verdad. Siempre estuvieron solos contra una fuerza de la naturaleza que no conoce la piedad cuando se trata de su familia. El silencio regresó al taller,
Pero ya no era el silencio del calor sofocante. Era el silencio de un matadero. El líder del grupo, el único que aún permanecía en pie, sentía cómo el sudor frío le recorría la espalda. Tenía la pistola apuntando, pero el cañón temblaba como una hoja al viento. Hércules no se movía. Sus ojos ámbar estaban fijos en el pecho del hombre, midiendo el ritmo de su respiración, esperando el más mínimo impulso eléctrico en sus músculos para saltar. «Baja el hierro, muchacho», dijo mi abuelo con una voz que cortaba como una cizalla. «Si disparas, vas a herir a mi perro, pero él no va a morir de inmediato. Y en esos 3 segundos que le queden de vida, te va a arrancar la tráquea antes de que puedas jalar el gatillo otra vez. ¿Quieres apostar tu vida a esos 3 segundos?» El líder miró a sus compañeros. El que estaba en la puerta gemía, con el gemelo destrozado por la presión de los colmillos. El que recibió el impacto del tubo estaba sepultado bajo culatas de motor, inconsciente. Y el de la muñeca rota simplemente lloraba, apretándose el brazo, que ahora tenía la forma de una S. La superioridad numérica era un chiste de mal gusto. Hércules dio un paso adelante. Un solo paso. El roce de sus garras contra el cemento sonó como un truco de magia macabro. El líder colapsó. El peso psicológico de la mirada del fila, esa mirada de juicio final que la raza posee, fue demasiado. Soltó el arma, que cayó al suelo con un golpe seco, y levantó las manos, temblando violentamente. «Llévatelo. Por favor, viejo, amarra a esa bestia», suplicó, con la voz rota. Mi abuelo se acercó lentamente, recogió la pistola y la puso sobre el banco de trabajo. Miró a Hércules, y con un ligero silbido, el perro relajó la postura, aunque no quitó la vista de los intrusos. La lealtad del fila no es obediencia ciega, es una alianza de sangre. «No es una bestia», respondió Silverio, limpiándose las manos con un trapo lleno de grasa. «Es el dueño de este taller. Ustedes solo son basura que entró sin permiso». El desenlace fue amargo para ellos. Mi abuelo no llamó a la policía de inmediato. Los obligó a quedarse allí, heridos y humillados, bajo la vigilancia constante de Hércules durante 2 horas. Cada vez que uno intentaba moverse para aliviar el dolor, el perro emitía un gruñido sordo que los devolvía a la inmovilidad absoluta. Fue una lección de dominio territorial que nunca olvidarían. Cuando finalmente llegó la patrulla, los oficiales encontraron a 4 hombres curtidos llorando de alivio al ver las esposas. Cualquier celda era más segura que estar en la misma habitación que aquel animal. Al final del día, cuando el taller volvió a quedar en penumbra, mi abuelo cerró el portón de lámina y le dio una palmada firme en el costado a Hércules. El perro apoyó su cabeza pesada en la rodilla del viejo, volviendo a ser el compañero tranquilo de siempre. Los invasores cometieron el error técnico de contar cabezas, pero olvidaron contar el corazón y la mandíbula de quien no conoce el miedo. En ese taller, la jerarquía quedó clara. El hombre maneja las máquinas, pero el fila gobierna el suelo. Si crees que la lealtad es la única arma que importa, suscríbete a la manada.